Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que tienes un tiempo para seguir nuestro estudio aquí en mi lugar de estudio bíblico y vamos a ver ahora un tema muy bonito. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú te quedes con nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú el que hable. Señor, yo me pongo a cuentas contigo, te pido perdón por mis pecados y te doy gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que eres, Señor, por la salvación. Gracias por el regalo del Espíritu Santo al cual yo cedo el control en este momento. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a cada corazón que estamos necesitando de ti y de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mira, ahora vamos a seguir con nuestro estudio que sería Hechos 3 y dice así: ¿qué pasó después del Pentecostés? Y vamos a dar lectura y esto lo vas a encontrar en Hechos 3 del 1 al 10 y dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que eran, les voy a decir ya desde ahorita, 9 de la mañana, ¿sí? La hora de la oración, o sea, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto es palabra de Dios. Entonces, bueno, la vamos a ir estudiando. Miren, por tradición, los judíos oraban a la hora tercera, que es las 9 de la mañana, la hora novena, que son las 3 de la tarde, y a la puesta del sol. Pedro y Juan eran entre los apóstoles más reconocidos, junto con Jacobo, que después le conocemos como Santiago, es el hermano de Juan, y a veces también iba con ellos Andrés. Estos habían formado el círculo más íntimo con el Señor. Estamos hablando que era Pedro, Juan, Jacobo, que es Santiago, y Andrés. En estos cuatro eran el círculo más íntimo con el Señor de los apóstoles. Y frecuentemente los vamos a escuchar o los vamos a estar mencionando en el texto. Vamos a ver ahora el versículo donde dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. O sea, a él no podía andar, era una persona que no era que había quedado cojo por algún accidente o alguna enfermedad, sino que nunca había podido caminar. Así había, desde nacimiento, o sea, desde el vientre de su madre había sido cojo y por esta razón nunca había desarrollado los músculos de sus piernas. Le llevaban diariamente ahí donde la gente lo veía entrar, cuando la gente entraba al templo ahí lo veía. O sea, no lo llevaron Pedro, Juan y ellos, no, esto es otro texto, ¿sí? A a este cojo de nacimiento lo llevaban, ¿quién? Su familia o no sabemos quién, lo llevaban a que él pudiera y pedir limosna para su sustento. Pero entonces el cojo ya se había acostumbrado a pedir ayuda, una moneda,
porque todos los días que iban al templo entrando a orar, él ganaba su sustento de esta forma, porque no podía trabajar, ¿no? Debido a que él había nacido así. Ajá, esta enfermedad, pues, que no lo dejaba caminar. Entonces, él estaba acostumbrado a ser ignorado, a que la gente no lo mirara ni conservara con él directamente, para nada. O sea, era algo que daban por hecho que estaba ahí, la gente entraba a orar y ahí le daban una moneda. Siempre había estado viviendo en esa situación esta persona, este hombre. Pero entonces, cuando Pedro y Juan le ponen atención, o sea, les presta atención, y entonces esta atención no porque estaba en espera de que lo sanaran, sino porque pensaba que ellos le iban a dar una moneda, una limosna. Pero Pedro le explica que no debería esperar conseguir de él una moneda porque no la tenía para darle. Sin embargo, tenía algo para darle, algo de mucho más valor que una moneda, y estaba dispuesto a dárselo. Aún así, imposible que el hombre pudiera haber esperado lo que estaba a punto de recibir. Y era que ni siquiera supo que estaban ahí conversando, o sea, no los conocía. No está basado en la fe. Este milagro no está basado en la fe del cojo, sino que está basado en el poder que ahora ya tenían los apóstoles por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque ya estaban llenos, ya tenían la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? O sea, miren, aquí yo les voy a decir algo. Estuve pensando en esta lectura y saben, o sea, este milagro es un ejemplo, y les voy a decir también para Pedro y para Juan. ¿Por qué? Porque ellos activan el poder. Ellos vieron a Jesucristo, a Jesús durante su vida que lo acompañaron, cómo podían hacer milagros. Ellos no podían, antes de que llegara el Espíritu Santo, no podían hacer estos milagros. No podían. Entonces, este milagro, ¿saben qué? Que también es para ellos, para confirmar, para real, para... Recuerdan que ya habíamos visto que llegaron y llegó el Espíritu Santo y ellos se maravillan, ¿no? Porque dan por hecho que es por el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Habla Pedro, da el sermón, se convierte en 3,000, o sea, Pedro ya estaba confirmando el regalo, el don, el que serían usados por el mismo poder que usaba Jesucristo. Ellos serían usados por el Espíritu Santo. Este milagro también fue para Pedro. También porque fue una confirmación de la autoridad. Ellos vieron a Jesucristo que hacían eso. ¿Y qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ya lo tenían, ya había llegado como lenguas de fuego. Pero ahora es esta sanidad, este milagro de la sanidad. Pedro sintió el impulso, fue impulsado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios se glorificara y para ellos saber, constatar, confirmar que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos y los iba a usar. Y sabes, eso a veces también nosotros tenemos que creerlo, que estar seguros que el Espíritu Santo puede usarte, que el Espíritu Santo, que hay que estar en oración, porque ellos estaban en oración, para que tuvieran esa llenura del Espíritu Santo, es esa conexión tal que el Señor puede obrar y usar a cualquiera. Y aquí a ellos ya les está, ¿por qué? La palabra dice, recibiréis poder. Este milagro no fue basado en la fe del cojo, sino en el poder que tenían ya los apóstoles por haber recibido el regalo, por estar con esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué? Le manda levantarse y andar. Y así fue como Pedro, a través del Espíritu Santo, a través de él, pudo sanar al cojo. No es que fuera una frase mágica, no fue una apelación, no fue una frase mágica, sino una apelación al poder y autoridad en el cual esta sanidad ocurriría.
Era una manera de invocar el poder y la presencia del Señor, lo que estaba ocurriendo. No es una forma mágica, no es una forma mágica de estar invocando el poder sobrenatural por medio de una encantación o de un sortilegio. No, no, no. Era más bien un reconocimiento. Por eso les digo, era para que también Pedro se diera cuenta que debido a la fe de ellos mismos, de su derecho de acercarse a Dios, de la palabra de Jesucristo, de que recibirían el poder, era ya activado este poder por medio de su Hijo, quien les había concedido a ellos esta autoridad para actuar de parte de Él en la tierra. O sea, wow, de verdad, esta sanidad, ellos ya sabían que lo tenían. Ya había pasado lo del Pentecostés, ya habían recibido el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, pero esto fue algo en confirmación. ¿Recuerdan que muchas veces ellos no hacían los milagros? ¿Quién no hacía los milagros? Los hacía Jesús. Y ellos no hacían milagros. No se menciona en los evangelios que Pedro o que ellos, sino que fue hasta que ascendió Jesús. Pero ¿saben qué? Le vieron hacer esos milagros. Vieron cómo podía moverse. ¿Sabes lo que es un milagro? Es alterar la naturaleza. Este es alterar la naturaleza en sanidad con el hombre cojo. Vamos al versículo Hechos 3:7. Dice la palabra de Dios. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos. La sanidad ocurrió de inmediato, no de poco a poco. O sea, inmediato como ellos estaban acostumbrados a ver que Jesús de Nazaret, en su andar, les mostraba que sanaba en ese momento, así ocurrió, sin ir a médicos o medicinas. Esta sanidad fue completa, no parcial, ni a través de un proceso prolongado. No hubo duda alguna, ni de parte del cojo, ni de parte de ellos. O sea, ellos también estaban confirmando. Eso fue algo increíble para ellos también. Ni de los que estaban a su alrededor viendo la veracidad de este milagro ocurrido. O sea, de los que estaban ahí. El poder de Jesús actuó a través de Pedro y de Juan, sin que el hombre que iba a ser sanado tuviera, ni idea ni esperanza de que iba a recibir la sanidad. Él solamente estaba esperando conseguir una moneda. Pero fue el poder. Lo vuelvo a recalcar porque de verdad esto es increíble. Fue el poder en Pedro y la fe de él, porque él ya lo había visto hacer, o sea, él sabía que era posible. Él ya había visto cómo obraba Jesucristo, cómo había sanidades. Él ya sabía que era posible, que ya estaba recibiendo al Espíritu Santo. No era la fe del hombre cojo que permitió que esto ocurriera. Fue la fe de Pedro, esa autoridad por medio del Espíritu Santo. ¿Quién le mandó a Pedro fijarse en el cojo? Pues el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que manda el querer y el hacer. Ellos iban a la hora de novena para orar y fue obviamente que el Espíritu Santo es el que te manda todo. O sea, Dios es el que pone el querer y el hacer. Y que ellos se acercaron, ellos prestaron atención, viendo al cojo que estaba ahí. Y entonces fue así el Espíritu Santo. O sea, esto es para alabar a Dios. Vamos al versículo 3:8. Dice, y alabando a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Alabando a Dios. Él se afirma, esta persona, y alabando a Dios. Parece que el hombre que había sido cojo no solamente se regocijaba por haber sido sanado, sino también reconoció que había sido una obra divina y alababa a Dios. Esto, les voy a decir, siempre tiene que ser una actitud tuya cuando por la mano divina hayas recibido una bendición. Tienes que alabar. Es una manera de agradecer, de reconocer. ¿Y cuántos a veces no hacemos eso? Si esta persona está reconociendo. Ahora, fíjense, no solamente la gente que lo vio, o sea, que lo reconocía, porque el templo se llenaba de personas que iban a orar. Todas estas personas
cuando nunca antes había visto que caminara, sino que ahora supieron quién era, porque lo habían visto siempre ahí, mendigando en la puerta del templo. También ellos ya no tenían ninguna duda acerca de la realidad de este gran milagro, porque conocieron el pasado de esta persona. Lo vieron cojo de nacimiento todo el tiempo, ya era como parte de la, ahí del templo, ¿no? Porque toda la vida lo llevaban ahí. Entonces, ahora este milagro sucedía. Y en efecto, entonces, aunque a lo mejor no muchos habían presenciado este milagro en sí, sí se corrió la voz, ¿eh? Se corrió la voz. ¿Por qué? Porque muchos habían sido testigos oculares de esta realidad, de lo que había estado pasando. ¿Cómo fue que ahora ya lo vemos que entra caminando y alabando a Dios? ¿No estaba allá en la puerta? ¿No? Fue lo que presenciar este milagro fue maravilloso. Y miren, Lucas presenta esta idea de las grandes maravillas que presenciaron, causaron, y nos dice que la gente empezó a sentir miedo, porque como que ahora ya, pero fíjense cómo siente miedo de algo bueno. La gente de verdad que a veces no pueden darse cuenta de lo que estaban siendo testigos, o sea, en lugar de darse cuenta que era algo maravilloso, algo divino, tuvieron miedo y qué, asombro y terror. ¿Y saben? Obviamente porque es algo poderoso lo que está pasando, pero es debido a la incredulidad, a no creer, a no saber, bueno, a decir, ya sabían que habían crucificado a Jesús y ahora estaban siendo testigos de que este poder había venido a ellos. Pero inmediatamente, o sea, este discurso en el pórtico de Salomón, después de haber sido sanado por ellos, parece que el cojo ya no los quiso soltar, ¿verdad? Los quería seguir. Pero aquí el autor, Lucas, dejaba en claro que no era un grupo pequeño, sino una multitud de personas que se juntó a raíz de este milagro hecho por Pedro. Obvio, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tal como había ocurrido en el día de Pentecostés, cuando en aquel tiempo había este sonido, se recuerda, ¿no? También había traído una multitud y ellos habían visto los resultados de un milagro innegable, de mucho impacto, que escuchaban, ¿se acuerdan? De que escuchaban hablar en otras lenguas. Así igual, de esta misma manera, tal como antes, al ver la multitud juntarse, ¿qué creen? Pedro aprovecha. Y eso tenemos que hacer nosotros. Aprovechar siempre cada oportunidad. Yo pido perdón, Padre, porque a veces no aprovecho las oportunidades, pero te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control para poder, ¿qué? Llevar el mensaje acerca del Mesías. Aquí Pedro aprovechó la oportunidad de compartir con ellos el mensaje del Mesías, así como había sido en el día del Pentecostés. ¿Y qué puntos son los que él dice? Igual, les habla exactamente de que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, de que la cruz no fue una derrota, sino que fue el cumplimiento del plan divino y que era una victoria por medio de la resurrección. Que Jesús, que está ahora a la diestra de Dios Padre, reina desde el cielo. Que Dios nos ha hecho testigos a nosotros de todas estas cosas y que es necesario que cada uno se arrepienta y siga al Mesías. O sea, ocupó esta misma fórmula, esta misma manera de hablar. ¿Por qué? Porque estos mensajes. Más adelante Lucas nos presentará algunos de los sermones que fueron dirigidos a grupos de gentiles y uno puede apreciar la diferencia en cómo el mismo mensaje se enfoca a oyentes gentiles. Ahora aquí, eso recordemos que era al grupo de judíos, ¿verdad? Dice, ellos ya habían hecho otras maravillas entre los judíos del día de Pentecostés, según ya lo dicho por Lucas. Y Pedro parece sorprendido por la reacción tan fuerte a esta sanidad. Obvio, porque él ya estaba acostumbrado, ¿verdad? Él ya había visto que sí, pero ¿cómo se sorprende de la reacción de la gente? Porque es que es así. O sea, ya era algo divino. O sea, esta persona estaba caminando
él mismo se sorprende, pero aprovecha. Vámonos ahora al versículo Hechos 3:12 y dice así: ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Porque obviamente la gente los volteó a ver a ellos como si ellos hubieran hecho esto, ¿verdad? Pero aquí Pedro hace una aclaración inmediata, que ellos no eran los responsables del poder con el cual el cojo caminaría o estuviera caminando. Dice, no quisieron que ellos fueran adorados, como si el poder propio de ellos hubiera sido el responsable de este milagro. ¿Qué hace? Pedro inmediatamente empieza como ya les dije, Jesús cumplió las profecías, empieza con este sermón que ya vimos lo que lleva y que dice, se los voy a leer. El Dios de Abraham, esto les dice a la gente que estaba ahí. O sea, no pongan los ojos en mí, ni en Juan. Nosotros no somos los que hicimos esto. Viene el sermón, así dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. ¿Recuerdan que cambiaron ahí a Jesús por Barrabás? Bueno, vamos al 15 y dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bien, hasta ahí la palabra de Dios. Ahora vamos a ver. Debido a la petición del pueblo judío a Pilato, Jesús fue crucificado. O sea, recordemos esto. Y Pedro les hace énfasis en que ellos tienen que llevar la culpa, reconocer que tenían la culpa. Las palabras de santo y justo aquí son términos mesiánicos y los judíos habrían reconocido que Pedro los estaba acusando de haber rechazado y haber matado al Mesías mismo, autor de vida. Fíjense que la palabra que quiere decir autor, las palabras estas de autor de vida, quiere decir que no solamente su rol en dar vida nueva, sino también en su papel en la creación misma. Otra prueba apostólica de la divinidad de Jesús. Porque, ¿sabes? Jesús es el autor de la vida. Ahora viene en el 3:17, Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos. Y fijémonos aquí en la palabra de hermanos que usa Pedro, porque no los estaba atacando a ellos por haber rechazado al Mesías, sino que estaba apelando a ellos que como buenos judíos puedan reconocerle y tomar la decisión de seguirle. ¿A quién? A Jesucristo. Que se dieran cuenta de que ya que ellos mismos no tenían la manera de negar que en el nombre de Jesús se había demostrado el poder divino en esta sanidad del hombre cojo. Era un milagro tangible a sus ojos. ¿Recuerdan? Era un milagro. O sea, reconozcan que Jesús es porque lo estás viendo. Sin embargo, no solamente por haber sido involucrados en la muerte de Jesús, sino por sus otros también pecados, ellos se encontraron en la necesidad de conseguir perdón. O sea, les hace recordar, no nada más por haber sido involucrados, sino que hay tantos pecados